Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más aquí en su canal Flor de Loto Transformando la Pérdida. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que nos han pedido mucho, que es sumamente interesante y que a veces no sabemos qué hacer con estas cuestiones de las promesas no cumplidas. Recuerden que una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es nuestra palabra. Es como este diálogo que podemos entablar con las personas y estos acuerdos y estas frases y estas acciones que prometemos con otras personas. Entonces sentimos una gran responsabilidad obviamente cuando lo hacemos en vida y cuando prometemos a alguien más toda esta serie de situaciones que a veces se pueden cumplir y otras veces no se pueden cumplir. Pero ¿qué pasa con esta parte de cuando hacemos este tipo de promesas en el hecho de muerte o cuando la persona ya fallece, ¿no? Es muy común que siempre prometamos, que es como lo normal que escuchamos o lo que nos ha tocado hacer muchas veces con nuestros familiares o con nuestros seres amados, de voy a estar bien. Esa es la primera promesa que siempre hacemos. Y esto es algo como de ley, es algo como muy instintivo. Es como la primera frase que decimos a nuestro familiar para que parta en paz. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No? Yo creo que es muy importante que podamos añadir palabras a todas estas frases o a todos estos enunciados que nosotros decimos como promesas. Porque entonces se vuelven psicológicamente en este proceso psicológico, se vuelven como una obligación. Es decir, todo lo que yo dije antes de que ese familiar partiera, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, entonces va a haber un problema. Yo me voy a sentir muy mal de no cumplir eso. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede cuando esto no se puede dar, ¿no? ¿Qué otras promesas ustedes han escuchado o han dicho? Me encantaría que me lo dejaran en comentarios para poder tener como esta apertura a muchas promesas que se hacen y que unas son bastante comunes, pero otras son a veces hasta raras, ¿no? Y de repente como sí muy difíciles de cumplir. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Cuando otras promesas de las más comunes es yo me voy a hacer cargo de, ¿no? De mi hermano, yo me voy a hacer cargo de el negocio, yo me voy a hacer cargo de tus bienes, yo me voy a hacer cargo de eso que para la persona era muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estas promesas no se pueden cumplir, porque entonces llega como esta parte del proceso de duelo, llega como esta parte también de sanar, y en el proceso no está dentro de los planes poder cumplir esto. Muchas veces, pues por muchas situaciones que la misma vida pone. Y entonces debemos nosotros de no sentirnos mal por ello, ¿no? Recuerden que todas estas personas que ya no están con nosotros, esas personas con las que compartimos tanto amor, tantos recuerdos, tantas cosas tan bonitas, las recordamos y las vamos a recordar siempre desde el amor y desde la paz. Entonces ya no tenemos ningún compromiso con ellas, o sea, estas personas ya están en otro lugar, estas personas ya están en otro plano. Y créeme que lo que menos les interesa a ellos o ellas, que no se van a fijar en si cumplimos algo que prometimos en ese momento o no. Entonces, es bien importante también ver desde dónde nosotros prometemos esto. Y generalmente es desde esta desesperación, desde esta tristeza, ¿no? De ver que nuestro familiar está muy mal, de saber que nuestro familiar ya va a fallecer. Y entonces empezamos a hacer muchísimas promesas para que esa persona se quede en paz. Y entonces decimos esto, ¿no? Los que nos quedamos es como, vete tranquilo, vete tranquila, todo va a estar bien aquí, yo me voy a encargar de esto, yo me voy a encargar del otro. Pero como les digo, o sea, en el proceso de la sanación, en el proceso de tu misma vida, ¿qué pasa cuando eso no se puede cumplir?
no nos podemos sentir con esa responsabilidad, porque aparte es una responsabilidad tan grande y es una obligación, que entonces esto trae situaciones psicológicas, trae muchas consecuencias psicológicas de no poderlo hacer, porque sencillamente no está en nuestras manos, porque pasan otras situaciones en donde ya no se puede hacer esa parte que nosotros prometimos, y que entonces es, híjole, o sea, es que yo se lo prometí, es que yo se lo juré, ¿no? Muchas veces esta parte también de juramentos, de promesas, de juramentos, son bastante fuertes. Y entonces aquí lo que yo les quiero decir es que no importa, o sea, nuestros familiares, nuestras personas amadas se van con este amor que nosotros compartimos con ellos, y no tenemos ninguna obligación y ningún compromiso con ellos. O sea, por si tú que estás tú que estás viendo el video, sientes alguna situación o estás pasando por una situación de mucho estrés, de mucha confusión, de decir, híjole, es que yo le dije a mi mamá, se lo prometí, se lo juré, lo tengo que hacer porque así tiene que ser. Entonces, cuidado y para un poco para entender que que ya no está desde ese significado, que ya no lo podemos hacer desde esa parte. Entonces, ellos nos recuerdan desde el amor, nosotros también los recordamos desde el amor, y obviamente esta parte cancela, o sea, como todas estas emociones y todos estos recuerdos, cancelan automáticamente el hecho de que también ya no estén con nosotros y que ellos puedan ver si eso se cumplió o no se cumplió. Cancela absolutamente todo lo que nosotros hayamos prometido, porque entonces si no, a nosotros se nos deja una gran carga. Entonces, son cosas, como les comento y les repito, son cosas que van a poder pasar y a veces sí se van a poder cumplir, y a lo mejor eso nos va a hacer mucho bien y nos va a hacer sentirnos tranquilos, pero cuando no, o sea, cuando no se puede, ¿no? Cuando ya no es cosa tuya, que incluso interfieren otros elementos, que pasa mucho, ¿no? Y es muy común como esta parte de las cenizas, ¿no? Por ejemplo, las cenizas esparcirlas en el mar, las cenizas llevarlas inclusive a otro país, y que entonces tú te quedas con esa responsabilidad, y aparte tú te pones como de pechito para decir, no te preocupes, ¿no? O sea, esta parte de las últimas voluntades, ¿no? A veces las últimas voluntades son complicadas de cumplir para los familiares que se quedan, y entonces no es posible porque muchas veces no se tienen los medios, ¿no? Entonces, yo tenía a una paciente que se sentía muy mal y que llegó a terapia y se sentía muy mal porque no pudo cumplir la última voluntad de su mamá, que era llevar sus cenizas a España y dejarlas allá. Y entonces ella se lo prometió y entonces le juró que no se preocupara, que se fuera en paz, que sus cenizas iban a quedar en España. Y resulta que no se pudo hacer esa situación. ¿Por qué? Porque la hija no tenía los recursos para ir a España, para trasladar cenizas, para pagar como todos esos trámites, para dejarlas en el lugar en donde la mamá quería. Y entonces imagínense, ¿no? La carga de la hija por no haber cumplido esto que le había prometido a su mamá. Entonces, creo que estas cosas pesan mucho. Y es importante también poderlo hablar, porque cuando no las logramos cumplir o cuando esas promesas no se llevan a cabo, entonces puede haber una situación difícil emocional también para la persona en cuestión, ¿no? Ya sea un papá, una mamá, un hijo o algún familiar que tenga esta carga de decir, híjole, es que no le pude cumplir la promesa que yo le hice a mi mamá, ¿no? O esta parte de su última voluntad. Entonces, entender que cuando la persona parte desde el amor y parte desde este significado de poder despedirnos de ella o de ellos o de él, y entonces ahí se cancela, o sea, ahí es como esta parte de tú hacer con tu vida lo mejor posible, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer ese familiar o qué es lo que va a querer esa persona que ya está en otro plano y está en un lugar
mucho más bonito seguramente que el que dejó, pues es precisamente esto, que nosotros estemos bien, que nosotros estemos viviendo una buena vida en una situación de bienestar, en una situación de felicidad constante. Y créanme que con eso nuestros seres amados están felices, nuestros seres amados se quedan tranquilos y se quedan bien. Porque siempre digo esto al final de cada video, porque esto es real y esto es cierto, que la mayor chamba y el mayor, la mayor, y es como tú lo quieras vivir, la mayor carga o la mayor paz es de quien se queda, ¿no? Es de esos familiares y de esas personas que se quedan y que tienen que seguir con su vida y que tienen que seguir con una vida bien, con una vida tranquila, con una vida en donde no haya cargas, con una vida en donde no les pese, ¿no? Este tipo de promesas, este tipo de juramentos, este tipo de cosas que a veces se platican, ¿no? En vida, y que es así como que, o sea, es mejor como esta parte de puedo hacer lo posible, haré lo posible, pero sin prometer, ¿no? O sea, sin prometer nada, porque el hecho de hablar de promesas, el hecho de hablar de esta parte de prometerte algo o de jurarte algo es sumamente fuerte para nuestra psique. Entonces es muy importante trasladar nuestro discurso y nuestro diálogo desde esta parte de cero cargas, ¿no? De cero cargas, de cero responsabilidades, para que no se quede en nosotros, ¿no? Porque la mayor chamba va a ser de nosotros. Y entonces cuando yo llevo como año tras año tras año con el mismo mood, ¿no? De prometerte lo mismo cada año, pues a lo mejor lo puedo cumplir, pero a lo mejor no lo puedo cumplir. Y entonces, ¿eso cómo me va a hacer sentir a mí? Entonces, la mayor responsabilidad, la mayor carga, el mayor trabajo es de las personas que se quedan. Y ellos no van a tener ningún tipo de... Porque a veces eso piensa uno, ¿no? Que se pueden, que las personas que ya partieron en el hecho de no poder cumplir estas promesas, pueden quedarse con algún enojo o pueden quedarse como con alguna insatisfacción de decir, híjole, es que se lo prometí en vida o se lo prometí antes de morir y entonces ya han pasado 10 años, han pasado 20 años y no lo he cumplido, ¿no? O ya de plano ya no se pudo, porque hay muchas cosas que les digo, o sea, van a ser muy sencillas, se les puede facilitar y está bien. O sea, no pasa nada, ¿no? Si se cumplen esas promesas o eso en lo que yo quedé con la otra persona, está increíble y seguramente te va a hacer sentir muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿No? Y este video va enfocado a esta parte de todas estas promesas que se han quedado sin cumplir, ¿no? Que seguramente para muchas personas que están viendo este video, pues pueden ser varias, ¿no? De varios familiares, de varias personas que ya no están y que aparte ya no es solamente una carga o ya no es como una piedrita en el costal, ¿no? O ya no es una piedrita en nuestra cajita de las emociones, sino ya son varias. Porque entonces le prometí a mi mamá, le prometí a mi papá, le prometí a mi tío, le prometí a mi abuelo y entonces no he logrado como cumplir, ¿no? Esta parte y entonces es no sentirme mal por una promesa, sino sentirme mal por varias promesas, ¿no? Que no he podido cumplir o que no se van a cumplir, porque es lo que les digo, tiene que ver mucho los elementos, tiene que ver mucho los medios, tiene que ver mucho los recursos, también si esas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿no? Como esta paciente que les comento, que no pudo llevar las cenizas de su mamá a España. Entonces, todas estas cosas son una serie de cargas que se quedan en las personas, que se quedan en los seres humanos y que no dejan avanzar tampoco en el proceso. Por eso es muy importante que en el proceso de duelo nos aligeremos de cargas de este estilo y podamos estar lo más ligeros posibles para poder enfrentar todo este cúmulo de emociones y como toda esta bola de emociones que trae el duelo.
Entonces, entre más ligera o ligero tú estés, va a ser también mucho más sencillo y mucho más satisfactorio este proceso de duelo. Y bueno, era lo que les quería decir el día de hoy. Es un video muy cortito, pero espero que esta información les sirva mucho y que puedan compartir esta información. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo y nos vemos en el siguiente programa de Flor de Loto Transformando la Pérdida. Muchas gracias.